Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Aquí estamos en un nuevo programa de ¿Qué propone? Y hoy nos acompaña un invitado que ciertamente no es candidato, pero sí forma parte de esa sociedad venezolana importante en lo que se refiere a la economía, a la participación del empresariado. Luigi Picela nos acompaña el día de hoy, es el presidente de Conindustria y con él vamos a conversar en nuestro programa. Pero como siempre, primero vamos a conocer un poco acerca de nuestro invitado de hoy. Luigi Picela es licenciado en Administración, mención Recursos Materiales y Financieros de la Universidad Simón Rodríguez. Inició su carrera profesional en la firma KPGM en el año 1983, de donde egresó posteriormente a auditor senior. Ingresó en 1985 en el grupo Cisneros como gerente de auditoría, para luego fundar en 1988 la marca de calzados New Beer. Picela ostenta una amplia trayectoria en el ámbito gremial desde el año 1991, cuando fue electo presidente de la Asociación Nacional de la Pequeña y Mediana Industria del Calzado. 3 años después, ejerció la primera vicepresidencia de la Cámara Venezolana de la Industria del Calzado y Componentes, CABECAL. En el año 2000 fue designado director de la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria, SOGAMPI. Desde el año 2013 hasta el 2021 presidió CABECAL y desde el 2017 hasta el 2021 fue director de la Confederación Venezolana de Industriales Conindustria, gremio cúpula del sector manufacturero nacional, del cual asumió la presidencia por el periodo 2021-2023. Bueno, es momento de conversar con nuestro invitado Luigi Picela, el presidente de Conindustria. ¿Cómo está el asunto de las expropiaciones? Eso, afortunadamente, hace muchísimo tiempo no tenemos... ¿Y las empresas que fueron expropiadas del parque industrial fueron devueltas? Vamos a ello. El caso del Sambil, que no es empresa, pero digo, para sí. poner un ejemplo, que se haya devuelto una empresa privada o una inversión privada. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la entrevista y los momentos que nos dedican. Bueno, iniciamos preguntando cómo está el sector industrial. Vamos a hablar un poco, obviamente, del tema electoral, pero quisiéramos conocer un poco acerca de esa radiografía en este momento del sector industrial. Mira, te puedo decir, de acuerdo a los últimos análisis que nosotros hacemos, nosotros medimos trimestralmente cómo va la industria. Y tenemos una encuesta que tiene 37 años, que es nuestra encuesta de coyuntura. En esta oportunidad no solo está el módulo de la cualitativa, sino también la cuantitativa. ¿Qué nos dice ella? Bueno, que en el año que acaba de concluir, en el año 2022, a pesar de la desaceleración que hubo en el último trimestre, pudimos crecer un 14.8%. Esto también nosotros lo medimos con la utilización en la capacidad instalada. Cerramos en un 39.9% de utilización a nivel promedio de la industria. Y para que se tome en consideración, bueno, a inicios del 2021 estábamos en 19% de la utilización de la capacidad instalada. Esto más o menos te hace medir cómo está la industria, pero la pregunta que estás a punto de hacerme ¿ese es bueno o es malo el 39.9%? Bueno, si nos comparamos con países vecinos como Colombia y Brasil, ellos están alrededor de un 80-82% de utilización en la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, que hay mucho el trecho que hay que seguir avanzando para ir mejorando lo que es la utilización de la capacidad instalada y evidentemente ser más productivo y hacer más producción. Vamos a explicarle un poco a nuestros televidentes esto de la capacidad instalada para que se comprenda. Por ejemplo, una empresa de calzado tiene capacidad para producir, no sé, 10.000 zapatos y está produciendo 2.000. ¿Es algo así? Tal cual, o es como si tuvieras una máquina, y más sencillo todavía, una máquina que hace 100 chapitas al día y te está haciendo apenas 40. Entonces, tienes una capacidad ociosa todavía para producir 60 chapas más. ¿Qué hace que esa capacidad esté ociosa? Bueno, en primer lugar son múltiples factores. Uno de ellos evidentemente es el consumo, ¿no? No puedes vender todo lo que produce por múltiples factores. Uno de ellos puede ser la competencia, otro puede ser las limitaciones que pueda tener a nivel de flujo de caja y otro de ellos puede ser que en algunos sectores te influya los servicios, entre otros, ¿no? Entonces, evidentemente... Cuando se refiere a los servicios, que no haya agua, me que no haya refiero luz. Básicamente en las interrupciones eléctricas o puede ser en el caso del combustible en determinadas cuestiones donde no te hace trabajar de manera consistente. Pero en primer lugar, uno de los factores que nosotros necesitamos combatir desde Conindustria, aparte de hacernos más competitivos,
una de estas razones es la utilización de la capacidad instalada. Hacernos más competitivos, es decir, que los precios sean más accesibles, ¿no? Y nosotros competimos con productos importados, que en muchos de los casos son más económicos que los productos importados. Esto tiene una explicación. Los productos hechos acá. Que los productos hechos acá. En muchos de los casos esto tiene una explicación. En primer lugar, muchos todavía entran de forma ilegal, contrabando. O antes de llegar ahí del contrabando, con preferencias arancelarias. En otro lugar, nosotros tenemos unas altas tasas de impuestos, con lo cual te hace ser menos competitivo, porque cuando tú aumentas los impuestos, lo que haces es trasladarle esos impuestos al producto, te hace crecer su precio y evidentemente eres menos competitivo. Uno de estos impuestos es, por ejemplo, el IGTF, que aun cuando es un 3% si lo haces en dólares y un 2% si lo haces en bolívares, tiene un efecto cascada o multiplicador, porque se va aplicando en cada una de las escalas de producción. Cuando va al producto final, si toda esa escala fue en dólares, se aumentó el producto 18%. Pero si lo haces en bolívares, 12%. Esos impuestos no existen en los otros países con los cuales nosotros competimos. Si bien hay una ley de armonización estatal y municipal que va a controlar un poco lo que son los excesivos tributos, no ha sido aprobada en segunda discusión, va a venir prontamente, nosotros estimamos que sea aprobada en segunda discusión. Bueno, son los factores que nos hacen ser menos competitivos. Después del que tú nombrabas... O sea, que esa ley sería un elemento de complicación más. No, esta ley va a favorecer, es todo lo contrario, a reducir los impuestos de manera estatal y municipal, porque también tenemos un problema municipal en cada uno de los estados del país, ¿no? Y en los municipios diferentes, no todos los municipios tienen la misma tasa de recaudación. En cambio, que el que te acabo de nombrar, el IGTF, es nacional. Esto nos afecta a todos por igual. Y después está el caso, que es el de los productos ilícitos que entran al país, o contrabando, como lo queramos llamar. Ahí no hemos sido lo suficientemente eficientes en controlarlo. Ahí hay que hacer un esfuerzo. Evidentemente el esfuerzo es mancomunado. Tenemos que hacerlo nosotros, por un lado, haciendo las denuncias correspondientes y evidentemente el Estado tratando de que esto no ingrese. ¿Por qué? Bueno, porque estos productos en muchos de los casos vienen a competir de una manera no solo desleal, sino que no dejan ninguna contribución, ni generan impuestos, no generan actividad económica, tampoco generan empleo. En muchos de los casos también hay falsificaciones de muchas marcas y el consumidor es engañado comprando un producto que él cree que es una marca, tiene una durabilidad determinada o unos componentes alimenticios los cuales él está siendo engañado. Ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo de manera tal de que la competitividad, nosotros nos referimos a competitividad, sea de igual manera. No estamos en contra de los productos importados, lo que queremos es que se hagan en igualdad de condiciones, que paguen sus impuestos cuando entran y que compitan en situación de igualdad con nosotros. ¿Cómo está el asunto de las expropiaciones? Eso afortunadamente hace muchísimo tiempo no tenemos... ¿Y las empresas que fueron expropiadas del parque industrial fueron devueltas? Vamos a ello. El caso del Sambil, que no es empresa, pero digo, para poner un ejemplo de que se haya devuelto una empresa privada o una inversión privada a su pueblo. Han habido empresas y ha habido devoluciones. Nosotros queremos es que eso se acelere y que quizás se devuelvan todas las empresas. ¿Tienen números de eso? ¿Cuántas han devuelto? No las manejamos porque acuérdate que ellas se han venido moviendo, ¿no? Hay muchas que han sido entregadas, hay otras que les han dicho, bueno, ya la empresa está ahí o llévenselo, viceversa. Entonces, eso evidentemente no está cuantificado, pero evidentemente lo que sí nosotros quisiéramos en primer lugar es lo que se viene haciendo, es el respeto a la propiedad privada, que hace muchísimos años que eso no viene ocurriendo, ahora queremos ¿Ahorita la otra se parte. está ocurriendo? No, para nada, no. Muchos años que no está ocurriendo, donde hay respeto a la propiedad privada. Y evidentemente, bueno, lo que falta es esa parte de algunas empresas que se han devuelto. Nosotros hacemos votos porque eso se concluya y generar, como bien se viene haciendo, que es la confianza, ¿no? Que todo comienza por allí. Otro de los factores, Isnardo, y si bien no lo hemos conversado, es el tema de lo que se refiere siempre a lo que es la inflación. La inflación es una de esos males que nos afecta a todos, no solo a la empresa, sino también a la persona natural. Y para ello es fundamental que todos esos desequilibrios se vayan controlando de manera también de que no se pierda el poder adquisitivo de la gente, porque si no hay consumo, evidentemente tampoco va a haber producción, ¿no? Y no va a haber venta. Te respondo de la siguiente manera, Isnardo. En el caso nuestro, de Conindustria, nosotros nos queremos mantener al margen de la diatriba política y queremos trabajar con el gobierno de turno. Por eso, pero el gobierno que esté, que es hoy. ¿Qué le pedirían al gobierno que esté? Lo que venimos pidiendo siempre. Quiero que
que sigamos revisando esta parte de las relaciones con el Estado, con el gobierno. ¿Se han reunido últimamente con el gobierno? ¿Ha habido acercamiento con el sector, en este caso industrial? Sí, muchísimo. En el caso nuestro tenemos muchísimas reuniones con los ministerios que nos competen. Evidentemente industria, comercio y finanzas. ¿Pero sirven de algo las reuniones? Sí, evidentemente a veces no son tangibles. O tú sales y después de mucho tiempo resulta algo. Por ejemplo, en el caso de la ley o el proyecto de ley de armonización estatal y municipal, te puedo hablar que de eso sale una conversación que se hizo en noviembre del año 2021. Y entonces los procesos son lentos, pero evidentemente está ahí. Habíamos conversado el IGTF recientemente y te puedo decir que también salió una nueva ley, un nuevo decreto en donde se favorece a los emprendedores, en donde ellos pueden salir de lo que es el contribuyente especial, en lo que allí se den, y el sector primario, parte de ese sector primario pequeño está exento de lo que es ese pago del IGTF. Lo que te quiero decir con esto es que en muchos de los casos, quizás las victorias, como podamos llamar, o los resultados, no son a la velocidad que nosotros queremos. Evidentemente no se dan de la misma manera, en muchos de los casos se torna intangible porque se beneficia no solo al sector industrial, sino a todos los sectores sin distingo, si sea comercio, sea industria, o sea el sector hotelero o todo ello. Entonces, sí los hay. También fíjate que se firmó un acuerdo de alcance parcial que no está en vigencia todavía con Colombia. Es una modificación a lo que ahí se hizo. Hay que seguir avanzando, pero todo eso se da con el diálogo. Es un diálogo que nosotros decimos que es el camino. No hay otra manera de que tú consigas resolver los problemas si no te sientas con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el sector estatal y municipal. En ese particular, seguimos insistiendo en ello. Quizás ha sido de parte y parte, porque muchas de las personas nos preguntan, bueno, pero ¿le cedieron ustedes o ustedes cedieron? No, yo creo que ha sido de parte y parte. Yo creo que el diálogo es fundamental, es un reconocimiento mutuo. Es un reconocimiento al Estado, pero es un reconocimiento también a la institución y a la que representamos, que es Conindustria. Conindustria es la Confederación Venezolana de Industriales y agrupa el 83% de lo que es el PIB a nivel industrial. Ahora, usted ha dicho se han reunido con el gobierno, pero viene un proceso electoral. Podría pasar que se quede este gobierno, podría pasar que venga un cambio, aunque muchos no estén convencidos de esa posibilidad, pero ahí está. 5, 10, 15, 50, hablando de mediciones, hay una posibilidad de que haya algún cambio. Vamos a manejar los dos escenarios. Se queda el gobierno, ¿qué le pediría Conindustria al gobierno si se queda? ¿Qué debe hacer el gobierno? Te respondo de la siguiente manera, Ginardo. En el caso nuestro, de Conindustria, nosotros nos queremos mantener al margen de la diatriba política y queremos trabajar con el gobierno de turno. Por eso, pero el gobierno que esté, que es hoy. ¿Qué le pedirían al gobierno que esté? Lo que venimos pidiendo siempre. En primer lugar, incentivos para que nosotros seamos más competitivos, es decir, sustitución de importaciones por producción nacional, también en el tema de lo que ellos manejan, que eso se viene dando bien. Ir desmontando también algunos productos que tienen exoneración de impuestos cuando ingresan al país. Hemos pedido y lo seguimos insistiendo, porque para nosotros es un reto, es seguir aumentando esa utilización de la capacidad instalada. En primer lugar, lo que es una campaña de compra venezolano es que la gente que haya una conciencia que en la misma medida que se compre en el país, eso va a generar empleo, va a generar tributo, va a generar actividad económica. Uno de los problemas que tenemos es el tema del financiamiento. Ahí, a pesar de que la cartera de crédito está alrededor de unos $700 millones, es insuficiente porque nosotros venimos creciendo durante 2 años. Para que la gente lo entienda también, y mucha gente nos pregunta, 2 años creciendo, o sea, ustedes ya están recuperados. Y te lo describo y te pongo un ejemplo. Nosotros en 7 años perdimos el 75% de nuestro PIB en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una persona que pesaba 100 kilogramos perdió 75 kilogramos de peso. En el 2021 arrancamos con 25 kilitos, crecimos un 4%, tú calculas 4%, 25, te va a dar 1, estás en 26, le vas a sumar casi 15% que crecimos en el 2022 y te vas a ubicar en 31 kilos. Eso es lo que tú eres. 31 kilos de 100 que representaba en estos 2 años. ¿Cuál es nuestro reto? Seguir creciendo y mantener este crecimiento en el tiempo y que sea sostenido. No importa que sea mucho o sea poco. Y para ello, el gran reto es
lo que te acabo de decir, ser competitivo, seguir creciendo, seguir aumentando nuestra producción y ser productivo, que son dos cosas muy diferentes. Producción se refiere a la cantidad que producimos y productivo es que hagas en el mismo tiempo o con la misma gente mayor unidades. Cuando eso lo haces, tú te haces más económico porque los costos fijos los distribuyes entre más unidades. Cuando produces o utilizas una capacidad instalada mucho mayor, ¿qué sucede? Es como cuando tú tienes un alquiler de 100 bolívares y lo tienes que dividir entre las 40 chapas que conversamos anteriormente. El costo por unidad te da de dividir 100 entre 40, pero si tú tienes el mismo alquiler, que es un costo fijo, y produces 50, abaratas el costo de los productos. Eso es lo que nosotros llamamos ser competitivo y tener las mismas condiciones. En el hecho de la apertura con Colombia, que es lo que te digo, que se firmó el acuerdo de alcance parcial, también que las condiciones sean de igualdad entre ambos países, de manera tal de que nos podamos complementar y lo que no se haga en un país sí se compre y lo que se haga se complemente entre ellos. Después de ello, nuestro gran reto es seguir incrementando la remuneración a nuestros trabajadores, porque en la misma medida que ellos aumenten sus ingresos, también van a tener un poder de consumo. ¿Cuál es el mucho promedio mayor de sueldo en la nosotros industria? tenemos varias escalas, hay pequeña, mediana y gran industria, hay gerentes, supervisores y operadores. En el caso de los operadores, ellos están en unos ingresos promedio de $170. Pero evidentemente para recuperar, Isnardo, el poder adquisitivo de nuestra gente va ligado a la producción y a la productividad. Es imposible que tú ofrezcas algo que tú no lo produces. Entonces, no hay una solución mágica en esto, sino evidentemente tiene que darse un conjunto de medidas como la que te estoy hablando, generar quizás un marco jurídico donde faciliten la producción nuestra en Venezuela, algunas leyes que pueden ir facilitando, como te dije, el tema de lo que son la parte impositiva, la parte del financiamiento, bueno, y todo ello, lo que nosotros estamos viendo, si se logra también ir disminuyendo la inflación, todos nos vamos a ir beneficiados en ello porque no se pierde el poder adquisitivo y nos vamos haciendo poco a poco más competitivos con el resto del mundo. Por ejemplo, revisar el impuesto al valor agregado. Ustedes han propuesto revisar, bajarlo. ¿El IGTF debería desaparecer o qué hay que hacer con eso? O sea, en ese tipo, desde el punto de vista impositivo, ¿hay que revisar algo? ¿Ustedes proponen revisar algo? Sí, nosotros, en el caso del IGTF, habíamos propuesto que se reduzca el mismo. Porque también ¿De 3% a cuánto? A 0.5%, y dimos unas alternativas con las cuales eso podría ser viable. Se está estudiando. Nosotros no estamos en contra de ningún impuesto. Yo les voy a decir, Venezuela cambió. Venezuela no es la Venezuela rentista y dependiente del petróleo que vivía de ello y subsidiaba parte de la economía. Hoy en Venezuela tenemos que servirnos de ¿qué? De la industria, de lo que se produce en el país y el Estado depender de los impuestos. Nosotros queremos que el Estado también, y vamos a acompañar en que haya una cultura tributaria, pero no por elevar las tasas de recaudación, sino por ampliar la base de contribuyentes y se produzca más. Eso es lo que nosotros queremos que se haga. Evidentemente, cuando nosotros te decimos que se reduzca, nos ponemos en el lado de las dos sillas. Yo te pido que te reduzca y tu Estado me dice, ay, ¿cómo compenso? Porque yo también tengo unos gastos que tenemos que afrontar. Y lo que hemos dicho siempre es que en la misma medida que se disminuyan las tasas, pero se amplíe la base de contribuyentes, van a recaudar más. También se habla de que hay una informalidad en Venezuela que está alrededor de un 50%, y eso a veces lo empuja a las altas tasas de impuestos que se cobra, porque eso, cuando tú tratas de cobrar con elevadas tasas, ocurre dos fenómenos. El primero es que encareces el costo del producto y te hace ser menos competitivo, pero en segundo lugar empuja a la informalidad, porque cuando los impuestos no se pueden pagar, la gente se refugia en lo que es la informalidad. Si esto lo vamos controlando paulatinamente, si se va financiando el crecimiento, si nos van acompañando con los servicios, de manera tal, ellos han venido mejorando, pero lo que queremos es que sea de una manera más uniforme. Y se crean los incentivos, y se crea conciencia de que solo vamos a salir adelante con lo producido en Venezuela, no con las importaciones. Las importaciones no generan valor agregado, pero también son necesarias porque son un equilibrio para la calidad, para los precios y todo ello. Si hacemos todo esto y se da un clima favorable y de confianza, nosotros poco a poco vamos a ir recuperando esos kilitos que hablamos anteriormente y lo que sí no queremos crear son falsas expectativas. El camino es largo,
van a pasar muchos años para que nosotros recuperemos esos kilos de peso, pero lo importante es que determinamos cuáles eran los factores que incluían ahí, ese control de cambio y control de precios que nunca llevaron a nada. Se demostró que nosotros, a pesar de todos los problemas que te estoy hablando y a la gente que nos escucha, usted va a un supermercado y usted ve en los anaqueles productos nacionales y usted va a escoger cuál quiere, el nuestro o usted va a escoger el importado, pero no hay escasez en ningún producto y nosotros, a pesar de todos estos problemas, hemos demostrado de que evidentemente estamos en Venezuela, que nos quedamos acá y que somos capaces de producirlo. Y lo otro que también para nosotros es fundamental es que se incentive la educación. Nosotros perdimos una masa muy importante de profesionales, los cuales la tenemos que ir recuperando. Una de ellas es a través de las escuelas técnicas. Nosotros tenemos una fundación que se llama Fundey, con la cual no solo le damos entrada a los nuevos graduandos y le hacemos los enlaces con las empresas para que hagan sus pasantías y en muchos de los casos se queden ahí, sino ahora estamos promoviendo también las escuelas técnicas, esas escuelas técnicas de hace muchos años donde los bachilleres salían por lo menos con una instrucción necesaria y podían reparar una nevera, pueden reparar un televisor, una plancha, un aire acondicionado y todo ello. Y de allí, bueno, formar nuestro capital humano, que para nosotros es el más importante, y como te dije, yo lo recalco, una de nuestras tareas fundamentales es mantener operativa nuestra industria, pero ir recuperando paulatinamente el poder adquisitivo de nuestra gente. Y el financiamiento que estamos pidiendo, y que es necesario para todo, no solo que se lo dé a las empresas, a las industrias, necesitamos volver a financiar el consumo. Tú recuerdas una tarjeta de crédito que en muchos de los casos teníamos un problema eventual y salíamos del problema con la tarjeta. Eso tiene que venir poco a poco, nuevamente recuperando lo que es el crédito al consumo, pero para todos estos factores se tiene que dar y tiene que irse dominando la inflación. En la misma medida que se domine la inflación, van a surgir automáticamente créditos, va a surgir definitivamente el poder adquisitivo, etc. Y para ello, el Estado necesita recuperar también parte de sus ingresos y nivelar lo que son los ingresos con los gastos, que a la postre lo que determina la inflación es cuando hay un déficit fiscal y el Estado gasta más de lo que le ingresa. Si algún candidato que va a las primarias se quiere reunir con Conindustria, ¿ustedes se reunirían con...? Nosotros estamos abiertos a escuchar todos los planteamientos, o sea, nosotros no estamos cerrados a nada, no queremos entrar en la parte política, no lo vamos a hacer, pero sí estamos abiertos a que cualquier candidato, creo que es lo normal que nos visiten y que comenten cuáles son sus planes, uno se da cuenta de ello. ¿Cuáles son los sectores que más han crecido? Usted señalaba que habían venido recuperando poquitos los kilos, pero sí, ¿cuáles son? ¿Quiénes han recuperado más kilos? ¿Qué sector? Les comento. En primer lugar, siempre los primeros sectores que se vieron, como quien dice, trabajando de una manera más alta, fueron alimentos y bebidas y el sector farmacéutico y químico. Porque, bueno, son productos que todos necesitamos el día a día. Hoy por hoy, aun cuando todos están cerca de ese 39.9 que te he nombrado, hay sectores que todavía están más débiles, como el producto maderero, los muebles, autopartes y productos metálicos, porque todo esto va ligado, si te pones a ver, uno de ellos va ligado con la otra. Son quizás los sectores que tenemos más bajos, con lo cual hay que hacer un esfuerzo para irlos recuperando y adicionalmente a ello, en muchos de los casos tenemos regiones en el país que a veces es más difícil recuperarlas. Te pongo ejemplo. Por ejemplo, en el caso del estado Zulia, afortunadamente tiene una economía que depende de la agropecuaria, pero también de la parte petrolera. Ella ahora va a tener una pequeña recuperación en la parte petrolera a raíz de esta flexibilización en las sanciones. En cuanto a Chevron, tenemos el estado Bolívar, que dependía o depende básicamente de las empresas básicas de Guayana. Ellas están comenzando a producir, van a tener un oxígeno. Tenemos el caso puntual de Valencia, en el estado Carabobo, que es una zona industrial por excelencia, pero ahí tenemos un gran problema. Y es que en Valencia, en esa zona industrial, el 50% de su PIB lo daban 3 ensambladoras que ya no están. Entonces, ahí en particular hay que diversificar esa zona industrial. Para ello, evidentemente, no solo Conindustria ni su Cámara Industrial del Estado Carabobo son los que pueden solucionarlo, sino tiene que haber el equilibrio del juego en todo esto, en incentivarlo con la gobernación y con el Ejecutivo Nacional. Entonces, ahí es donde tenemos, y es el esfuerzo que estamos haciendo, y para este año el gran reto es esos factores que te nombré anteriormente, de irlos solucionando poco a poco e ir sosteniendo este crecimiento. Si bien
Como te dije, hubo una desaceleración en el último trimestre. Terminamos positivo en el año 14.8. El primer trimestre de este año 2023, lo que fue enero y febrero, no hubo desaceleración, sino hubo un decrecimiento en las ventas cuando lo comparas con los mismos periodos de enero 2021 y enero 2022. A finales de las pocas cifras que hemos tenido ahorita, a finales del de marzo, hay una ligera corrección de ese declive, es decir, una ligera recuperación. Estamos estimando con todas las cifras que tenemos que esto va a ir aumentando, es decir, se va a ir recuperando la economía debido a los ingresos que se van a recibir del Estado paulatinamente por el petróleo. Y en el mes de mayo estamos estimando de que incluso estén niveladas un poco las cuentas del Estado, de que haya un incremento en el salario, básicamente en lo que son los pensionados y jubilados. Eso va a dinamizar un poco la economía. Pero el aumento del salario no genera más inflación. Cuando lo das sin tener los recursos. Cuando los das con recursos, eso no va a ocurrir. Y fíjate que lo que está planteado de una manera responsable, anteriormente había hasta 4 decretos de incremento salarial en el año. Pero si no los das con recursos, se te vuelve sal y agua. Y hoy por hoy no ha ocurrido. Fíjate que no se ha dado los incrementos salariales, evidentemente porque no están los recursos allí. Lo que estamos estimando, y también en conversaciones que hemos tenido para el mes de mayo, posiblemente los recursos estén ahí y vaya a haber un incremento de salario real. ¿Qué quiere decir real? Que te vamos a incrementar el salario, pero no se lo va a comer la inflación. Y en el segundo semestre del año, de acuerdo a todas las cifras y organismos multilaterales, economistas y todo ello, incluso los nuestros internos, va a haber un crecimiento en el segundo semestre. Dios mediante, se mantienen todas las variables que estamos manejando, y al final del 2003 estamos presupuestando un crecimiento entre 4 y 6% de lo que se refiere a nuestro Producto Interno Bruto a nivel manufacturero, es decir, el valor agregado manufacturero. Es decir, positivo, a pesar de lo que te estoy comentando, sí tenemos expectativas de que haya ese pequeño crecimiento, pero crecimiento al fin entre 4 y 4.6%. Espero que más adelante me vuelvan a entrevistar cuando estemos cerca de esa fecha para corroborar estas cifras que estamos hablando, y ojalá sea mucho mayor que la que te estoy dando actualmente. Ya se nos agotó el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle si algún candidato que va a las primarias se quiere reunir con Conindustria, ¿ustedes se reunirían con...? Nosotros estamos abiertos a escuchar todos los planteamientos. A nosotros no estamos cerrados a nada. No queremos entrar en la parte política, no lo vamos a hacer, pero sí estamos abiertos a que cualquier candidato, creo que es lo normal, que nos visiten y que comenten cuáles son sus planes. Uno se da cuenta de ello. Y ustedes hacerle propuestas si es necesario. Las propuestas nuestras son Vox Populi, están en nuestra página, siempre las reiteramos en todas las entrevistas. No habría que agregarle más de lo que te he dicho, y bueno, siempre con la parte positiva, con la parte no solo diciendo cuáles son los problemas, sino haciendo propuestas para tratar de ir solucionando los problemas y seguir creciendo en nuestro país. Venezuela es el mejor país del mundo. Cuenta con todos los recursos que nosotros tenemos. En primer lugar es el humano, y en segundo lugar todos los recursos que nosotros tenemos acá en el país, que son innumerables, y esa fortaleza hay que aprovecharla. Lo que no tenemos que caer es en esa borrachera que caímos en un momento del tiempo cuando producíamos esa cantidad de petróleo diario y que lo usamos para subsidiar la economía y no para sembrar e industrializar el país. Hoy por hoy, como te dije, la renta petrolera nos hace falta, pero para inyectarla a nivel nacional, para estabilizar los ingresos del Estado, minimizar lo que es la inflación y sobre todo diversificar la economía. Hoy por hoy nosotros estamos exportando productos que jamás nos imaginábamos que íbamos a exportar. Somos número 1 con rones en Venezuela. Lo que se refiere a camarones y cangrejos, en Europa somos los primeros exportadores. Estamos exportando productos para China, que es un ajonjolí o frijoles chinos, que nosotros no los comemos, pero salen muchísimo a nivel de exportación. Se exporta cacao y chocolate, pero soy de los que pienso que no deberíamos exportar el cacao, sino el chocolate, que es el producto terminado. Y tenemos industrias que ya están operando afortunadamente, que podemos exportar también, me refiero en el caso del acero y en el caso del aluminio, y bueno, todo ello, si se invierte en el país, si se industrializa, y si vamos todos hablando de esta carreta que se llama Venezuela en la misma dirección,
todos vamos a salir beneficiados y podemos crecer y continuar y dejarle un mejor país y un mejor futuro a todos nuestros hijos y a toda la gente que trabaja en la actualidad. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar acá en su casa de Conindustria y cuando quieran, siempre a la orden. Muy bien, y a ustedes también les agradecemos por haber estado allí, por seguir esta conversación con Luigi Picella, es el presidente de Conindustria. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir con la mesa servida. Faltan candidatos para entrevistar, faltan sectores con los cuales también conversar, pero la mesa sigue allí porque, a fin de cuentas, queremos saber qué propone.